Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi servicio social tuve la oportunidad de hacerlo en el turno de la noche. Esa ocasión me dejaron en el servicio de ginecología. Teníamos aproximadamente 30 camas agrupadas en cubículos de 3 camas, de las cuales la mitad estaban ocupadas. Eran aproximadamente la 1 de la mañana y las enfermeras de base, que eran 2, me mandaron a dormir por 3 horas. Para ello me fui a las habitaciones del final. Ahí teníamos en su mayoría pacientes de legrados o prolapsos, generalmente. Me metí en un cubículo y estaba una señora. La saludé y pues le comenté que me quedaría a dormir un rato con ella, ya que las otras 2 camas estaban vacías. Así es que acomodé mi sábana y me acosté en la última cama del lugar y recorrí la cortina para tener más privacidad. Estaba tratando de dormir y oía como susurros, pero no le tomé importancia. Comencé a tener mucho frío. Después creo que yo me quedé dormida porque empecé a soñar. Soñé que estaba en ese hospital y que una paciente había caído en paro, pero oía los mismos susurros en el sueño. Todo se vio un poco real, pero me sentía rara, como cuando uno se quiere despertar y no puedes. A la vez seguía oyendo esos susurros cerca de mi oído. Yo solo recuerdo que así como abrí los ojos, estaba una anciana en la esquina de la cama, tratando de arañar el colchón. Y no tenía rostro definido, solo estaban los orificios de los ojos en oscuro. Me levanté de la impresión muy agitada. Así como me levanté, me di cuenta que ya no había nada. La paciente que estaba ahí se me quedó viendo. La verdad, traté de creer que era por el cansancio o cualquier otra cosa. Pero la paciente me vio muy asustada. Me preguntó que qué me pasaba. Yo le dije que nada. Recogí la sábana y ella me volvió a insistir. Así es que le conté. Y me dijo que se veía que se movía la cortina, pero que ella había pensado que era el viento o algo así, y que también sentía mucho frío. Prendí el foco de su habitación y me pidió que por favor nadie se lo apagara. Yo regresé con las enfermeras y me preguntaron que por qué solo había dormido 30 minutos. Realmente, con lo que soñé pensé que había pasado más tiempo, pero no fue así. Les comenté lo que pasó, porque también me vieron muy pálida y me preguntaron. Y me dijeron que en esas habitaciones asustaban. Ni ellas se durmieron ahí. Decidieron irse mejor a otro cuarto. Mi tía me contó que cuando mi abuelito estaba en el hospital muy grave, ella era la única que en ese momento estaba cuidándolo, pero quiso salir del cuarto un momento para despejarse porque era muy fuerte para ella ver a su padre así. Ella se encontraba en el pasillo cuando de pronto se le acercó una muchacha y le preguntó que cuál familiar tenía internado. Así es que mi tía le dijo que tenía a su papá. Igual mi tía le preguntó a la muchacha que a quién tenía ella y le dijo que a su abuelita. Incluso le señaló el cuarto en el que estaban. Ellas siguieron platicando y la muchacha le dijo
que fueran por un café. Y cuando iban caminando apenas unos pasos, la muchacha detuvo a mi tía deteniéndola del brazo y le dijo: «Tenemos que volver porque tu papá se está muriendo». Mi tía regresó al cuarto corriendo y cuando llegó, los médicos ya estaban declarando muerto a mi abuelo. Mi tía salió rápidamente a los pasillos a buscar a la muchacha, pero no la encontraba por ningún lado. Y preguntó a un enfermero por la paciente que se encontraba en el cuarto que la muchacha le había dicho. Y el enfermero le dijo que en ese cuarto no había ninguna mujer, sino un hombre, y que la muchacha que mi tía decía, nadie la había visto. Hace aproximadamente 15 años, mi mamá estuvo hospitalizada en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara. Ella estuvo en el área donde son unas habitaciones bastante grandes y muy largas, donde hay camas a los lados y un pasillo largo entre las camas. Fácilmente el largo de esas habitaciones podría ser de unos 50 metros por 6 o 7 de ancho. Bueno, pues a mí me tocaba a veces quedarme a cuidar a mi mamá, pero era bastante incómodo dormir ahí, ya que tenía que quedarme en el suelo junto a su cama. Y la verdad, no dormía casi nada. En las noches había muchos más pacientes en esa habitación y por una u otra cosa siempre hacían ruido. Pero bueno, yo siempre he sentido atracción por lo desconocido y los que conocen ese hospital sabrán que es un lugar bastante grande con muchos pasillos y jardines. A mí me gustaba a veces perder el tiempo caminando en esos pasillos que eran muy largos, con la esperanza de ver algo. La verdad, nunca pude ver nada extraño, a pesar de haber estado ahí más de 15 días al lado de mi mamá, hasta que la dieron de alta. Pero lo que sí puedo decir es que por lo menos en esas noches que paseaba por esos lugares, se sentía como si alguien estuviera siguiéndome. Y aunque volteaba hacia atrás de vez en cuando, nunca vi nada. Me hubiera gustado poder ser testigo de algo asombroso, aunque a mi mamá sí le pasó algo. Ella dice que un día que la pasaron a otra habitación, en una segunda planta, que tenía una ventana hacia uno de los jardines, de noche, ella vio como una persona se asomó por su ventana hacia adentro y después se fue hacia arriba como flotando, a pesar de ser un segundo piso. Al día siguiente yo me asomé por esa ventana y no había forma en que alguien pudiera llegar ahí, y menos de noche, menos asomarse y mucho menos salir volando. Yo soy enfermero y en una guardia, uno de los familiares de los pacientes que tenía a mi cargo me dijo que su papá estaba muy alterado. Cuando recibí el turno y tomé SB, estaba todo bien. Me dijo que alguien había abierto su puerta y que le dijo adiós mientras el pasillo estaba a oscuras, pero no le vio la cara de la persona, solo vio la silueta y su mano. 5 minutos antes había muerto un señor de un paro cardíaco. Yo le comenté el caso a mis compañeros y me comentaron que algunos se pasan a despedir de las personas y se van con ellos. El paciente murió la tarde del día siguiente.
Yo tuve a mi niña internada 1 mes, sin un peso para comer, y mi niña grave. Después de 2 semanas, a diario por la noche, iba una enfermera de uniforme diferente a las demás que estaban ahí, y me dejaba 100 pesos para que yo comiera. Al día siguiente, le comenzó a poner un medicamento a mi bebé y se fue recuperando. Incluso el pediatra se sorprendió de la recuperación de mi bebé, pues el día atrás me dijo que me preparara porque mi bebé de seguro no iba a lograr sobrevivir. Antes de salir de ahí, ya que mi bebé se había recuperado, yo le preguntaba por la enfermera para darle las gracias, pero nadie supo de quién les estaba hablando. Y me dijeron que no había ningún medicamento indicado para mi bebé por la noche. Así es que cuando me fui del hospital, volteé hacia el piso donde estaba mi bebé internado, donde había estado, y vi a la enfermera en la ventana, diciéndome adiós. Estudié fisioterapia y mi servicio social lo realicé en una clínica VR en la Sierra Norte de Puebla. Yo me quedaba en la clínica y desde un principio ya me habían contado que se escuchaban ruidos en ese lugar. Sin embargo, hasta mi primera noche lo pude constatar. Siempre he tenido problemas para dormir. Recuerdo que eran más o menos las 12:30 de la noche. Me levanté para ir al baño y cuando estaba ahí, escuché la puerta del área de mecanoterapia que se abría. Todos mis compañeros estaban durmiendo. Durante el tiempo que estuve ahí, varias veces se escuchaban cómo se abrían puertas. Incluso llegué a escuchar en el área de hidroterapia movimientos de cómo caían utensilios, cómo caían escobas y trapeadores. Un par de ocasiones alcancé a ver sombras caminando en el pasillo y en la entrada de la clínica también. Mi hermano tuvo muerte cerebral. Todos esperábamos que ya descansara en paz, pero estuvo 4 días y su corazón seguía latiendo. Era de madrugada. Yo estaba con mi mamá en su cama. Ella dormía y mientras dormía sollozaba. De pronto noté que mi mamá comenzó a relajarse. Dejó de sollozar y su cara comenzó a verse con una paz muy profunda. A los pocos segundos sonó el teléfono y mi sobrina contestó. Le dijeron que mi hermano había fallecido hacía unos minutos. Toda la familia al otro día nos juntamos en el funeral. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que comenzaron a platicar que él se había ido a despedir de cada uno de nosotros. A mi hermano Víctor lo abrazó en su cama mientras estaba dormido. Un abrazo de una forma tan especial que siempre lo hacía. A mi cuñado le dijo adiós en su sueño y pronunció su nombre. Mi esposo lo sintió. Mi mamá dice que entre sus sueños le dijo que ya no se preocupara y que la quería mucho. Una amiga de mi mamá, que mi hermano quería mucho y que ella no sabía que mi hermano había fallecido, nos platicó poco después que estaba en la cocina y clarito escuchó a mi hermano llamándole por su nombre y cuando volteó se dio cuenta que no había nadie.
Hace unos meses, mi hermano tuvo un accidente laboral. Él es mi responsabilidad porque somos huérfanos. Lo trasladaron al Hospital Magdalena de las Salinas en México porque tenían que realizarle una operación. Yo estaba sola en la sala de espera y era de madrugada. Yo soy de otro estado de la República. Estaba yo ahí sentada cuando de pronto se acercó un chico y me dijo que si no quería un café o un pan, que era por parte de una asociación que ayudaba a los familiares de los enfermos. Pero cuando me vio la cara, me dijo que yo no necesitaba un café, sino un abrazo, pues me veía muy mal. Realmente estaba mal. Estaba muy asustada y no paraba de llorar por la salud de mi hermano. Me dejó su suéter porque le dije que tenía frío. Momentos después, cuando salí para devolverle el suéter, no lo encontré por ninguna parte. Le pregunté a unas enfermeras que estaban en un pasillo y noté que estaban riéndose un poco de forma burlona y me dijeron que dejara por ahí el suéter por si alguien más lo necesitaba. La verdad, no me da miedo recordarlo. Al contrario, recuerdo la enorme paz que me dio con su abrazo. Gracias a él resistí ese episodio de mi vida. A una de mis hermanas tengo 2 que son enfermeras. A una de ellas, en el Hospital Rubén Leñero, le ayudó en una ocasión la planchada. Resulta que era la ronda de la noche, pero ella salió por unos cobertores para otras pacientes. Al regresar y de una paciente que le faltaba, al querer ponerlo, la paciente le dijo: «Señorita, ¿me toca otra vez? Sí, hace ratito me los acaban de poner». A lo que mi hermana pensó que era mentira y le insistió. Y la paciente le dijo que ya se los habían puesto y que el dolor le estaba pasando ya. Mi hermana le dijo que le dijera que cómo era esa enfermera para darle las gracias y que anotara en las hojas su nombre. La paciente le dijo que no le había podido ver la cara, pero que solo escuchaba el roce de la tela de su uniforme cuando se estaba yendo. Al saber esto, mi hermana fue al control de enfermeras y preguntó, a lo que las enfermeras que estaban ahí le dijeron: «Ay, Chabelita, ¿te ayudó la planchada?». Mi hermana se asustó mucho y no sabía qué pensar. Yo estaba en el 6º piso de la Clínica 25 en Monterrey. Era el piso para los pacientes de oncología, pero mi mamá era de neurocirugía. A ella le correspondía el piso 7, pero estaba lleno, así que la mandaron ahí. Yo me quedaba 24/7 con ella. Solo iba a mi casa a bañarme. Una noche fui al baño en la madrugada. Estaba más o menos como a unos 6 metros de la cama de mi mamá. Estaba el personal de noche, pero se encontraban durmiendo, descansando un poco ya que eran como las 2:30 de la mañana. Fui al baño y la puerta no tenía seguro, pero sí cerraba. Quedaba como un poco atorada. Me iba a sentar y se abrió la puerta. Pensé que no la había cerrado bien, así es que la volví a cerrar y me senté a hacer pipí y se volvió a abrir. No le tomé importancia y salí del baño. Esa noche en particular se me hizo muy fría y raramente porque ni siquiera el clima estaba encendido. Me tuve que tapar y en la mañana,
4 horas después, falleció la señora que estaba al lado de mi mamá. Dicen que la muerte la andaba buscando. Cuando me tocó cuidar a mi madre, que se quedó internada, se escuchaban muchos gritos y lamentos en los pasillos. Como a las 3 de la mañana, vi pasar varias veces a un doctor y a una enfermera, pero nunca entraban a la zona de las camillas donde estaba mi mamá y otras personas. Me quise acercar a preguntarles por la medicina de mi mamá, pero nunca me voltearon a ver cuando yo les hablé. Pasaron unas 2 horas, ya cerca de las 6 de la mañana, cuando de pronto pasó una enfermera a revisar a mi mamá. Yo le comenté sobre la enfermera y el doctor, y me dijo que no era posible, porque solo estaban ella y otras compañeras, y ninguna había subido al piso donde estábamos nosotros. Hace unos 5 años nació mi sobrina prematura de 26 semanas. Estuvo internada en el Centro Médico de Occidente en Guadalajara. Mi hermana cuenta que en la madrugada salió al pasillo principal del primer piso a realizar una llamada. Estaba viendo por la ventana hacia el exterior y vio por el reflejo una chica como de unos 14 años, morena, con el pelo suelto y la bata verde, de paciente. La tenía puesta y iba caminando hacia ella para subir a las escaleras. Mi hermana siguió hablando y no le dio importancia. Ella estaba parada justo en las escaleras para subir al siguiente piso. Son unas escaleras muy amplias y se ve hasta arriba. Al terminar la llamada, cayó en cuenta de lo que había visto y volteó a buscar a la chica y ya no estaba. A esas horas es imposible que un paciente camine solo por el hospital, pues es el área de pediatría. Además de que no traía el pedestal de los monitores y medicamentos que suelen tener todos los pacientes. Le dio escalofrío y volvió al cunero con mi sobrina. En otra ocasión, un vecinito se electrocutó y estuvo en el área de quemados. Cuando ya estuvo mejor, ya podía levantarse solo para ir al baño, y así lo hizo. Al tardar mucho, una enfermera fue a buscarlo y lo encontró desmayado en el piso del baño. Al despertar, dice que al abrir la puerta, frente a él había un niño todo quemado y ensangrentado. Y ese niño nadie más lo había visto. Hace 15 años estuve internada en el Hospital Juárez y una madrugada mi familiar y yo estábamos dormidas, cuando en eso me desperté porque sentí que me estaban tocando. Cuando abrí los ojos vi a una enfermera y me dijo que me harían una prueba de azúcar. Así es que me pinchó el dedo y después se fue. Yo traté de volver a dormir. Pasaron unas 2 horas, yo calculo, cuando en eso entró otra enfermera y me dijo que me haría la prueba de azúcar. Le dije que ya me la habían hecho hace rato. En eso mi familiar se despertó y la enfermera le preguntó que si ella había visto cuando me tomaron la muestra, pero le dijo que ella no había visto nada. Yo le dije que sí,
y la enfermera me dijo que eso no podía ser, ya que ella era la única enfermera en ese pabellón. Sí sentí mucho miedo después de esa experiencia. Practico ciclismo de montaña extremo y en una ocasión me fracturé el fémur. Me llevaron al hospital y me tuvieron que operar. Tuve que estar internado por unos 4 días. Pero me pasó que en el hospital me atendió una enfermera. Pero lo curioso es que llevaba un uniforme diferente. La verdad, yo no estaba muy concentrado en su cara, ya que me retorcía del dolor de la recuperación. Ella estuvo ahí checándome, pero sí noté que sus manos estaban muy frías cada vez que me tocaba. Me dio una sábana para cambiármela y después se fue. Me sentí muy extraño cuando estuvo ella ahí conmigo. Ya que se fue, al poco rato entró mi médico y me preguntó que quién me había movido el catéter y que quién me había dado una sábana nueva. Yo le respondí que la enfermera que había entrado hace un rato. Noté que el doctor se puso muy nervioso y me comentó que esa enfermera le había dado un trance y se inyectó varias cosas, muriendo a los pocos días. Desde ese momento, en lo que me quedé en el hospital, no pude descansar ni dormir para nada. Acá en Panamá había un hospital muy famoso donde solo atendían a niños y embarazadas. Había un doctor que era muy dedicado a su trabajo. Él sacaba a los bebés. No sé cómo se le dice a eso. Bueno, la cosa es que un día él falleció y después de su muerte, doctores iban a atender a mujeres que estaban a punto de parir, pero se daban cuenta que ya había nacido el bebé y les preguntaban que qué doctor las había atendido y decían que era el doctor que estaba en esa foto que tenían en la pared. Era el doctor que había fallecido. Y así llegó a pasar muchas veces. Años después tuvieron que cerrar ese hospital y solo quedó funcionando la parte de abajo, que era el Ministerio de Salud. Pero no se atendían a personas ni nada. Y decían que escuchaban camillas, bebés y mujeres llorando en la instalación. Esto me sucedió un 4 de noviembre. Estuve hospitalizada. Di a luz a mi hija y no había doctores, pues era Día de Muertos. Solo habían 2 enfermeras de guardia. Me hicieron cesárea y me despertó el dolor de la cesárea. En eso entró una enfermera muy amable. Era joven y muy bonita y nos hablaba con mucho cariño. Yo le pedía algo para el dolor y me respondía: ya, mi niña, ahorita te pongo algo para que se te quite el dolor y no sufras. Ya voy pues. Estaba con la otra paciente que estaba junto a mi cama. Se acercó y me dice: ya, mi niña, cuando le estaba inyectando al suero, y comencé a tranquilizarme. Y luego nos dijo: que descansen, mañana regreso, descansen, pequeñas. Recuerdo que era muy bonita, tanto por fuera como por dentro. Cosa rara en las enfermeras, que por lo regular todas son muy déspotas. Al día siguiente le pregunto a la enfermera que si me puede traer el cómodo
Y esa enfermera me respondió que ni cómodo ni que nada, que ya me parara yo sola al baño. Sentí muy feo, así es que le pregunté por la enfermera que había ido a revisarnos en la madrugada. Y me dijo que solo ella y otra compañera habían estado ahí. Yo le dije no, era una enfermera muy amable y muy bonita. En eso, las dos enfermeras se voltearon a ver y dijeron seguro era la planchada. Yo la verdad ni en cuenta de esa historia, yo no la conocía. Años después supe que esa enfermera, a la que le llaman la planchada, había muerto por una decepción de un doctor que la había engañado. A mí me pasó una experiencia bastante inquietante en el Seguro Social. Mi madre estaba internada y yo solo podía ir de noche porque trabajaba todo el día. Me dieron un permiso especial para poder ingresar al hospital en las noches. Al finalizar mi visita, estando en el 7º piso, me subí al elevador y en vez de bajar, comenzó a subir a uno de los últimos pisos. Creo que era el 10º, donde está la capilla. Lo extraño es que no había nadie. Todo estaba a obscuras. Y alcancé a preguntar si había alguien ahí, pero nadie contestó. Obvio, no había nadie. Yo me apresuré y traté de cerrar el elevador y no se cerraba. Después de unos minutos de terror, logré que ese elevador se cerrara y bajara. Al bajar le pregunté al guardia de turno que si era normal que el elevador subiera a esa hora sin que nadie lo pidiera arriba. Yo pensando que el elevador podría estar dañado. Y me dijo que no, que el elevador hacía poco lo habían hecho mantenimiento. Pero aún así, su cara me dejó pensando. Este hombre no me supo decir qué había ocurrido y por qué el ascensor había subido y por qué no quería cerrar. Tiempo después me di cuenta de varios eventos y al parecer esto no era ajeno al hospital y según esto tenían relación con eventos paranormales que suceden en el hospital. Una de mis hermanas se había quemado con agua caliente uno de sus pies, más precisamente la zona baja de la pierna y la articulación del tobillo en el pie derecho. Ella, por temor a que mis padres la regañaran, se cubrió con una crema y después se puso una gasa por encima de la zona. Y para completar decidió ponerse una media. Al otro día amaneció con fiebre y no pudo ni quiso levantarse, a lo cual mis padres no le dieron mucha importancia debido a que solía ocurrir muy de vez en cuando, ya que en ese tiempo era invierno. Así que pensaron que a lo mejor era un resfriado o una gripe, pero por la tarde preguntaron cómo se sentía y estaba igual. En algún momento mi madre se acercó para tocarle la cabeza y sin querer rozó la pierna que se había quemado y ella gritó de dolor. Ahí fue cuando descubrieron la verdad. La piel quemada se había pegado a la gasa y a la media y estaba muy mal. La llevaron al hospital pediátrico y la tuvieron que dejar ahí internada en el área de quemados. Eso es sintetizando el cómo sucedió en lo previo. Ahora cuento qué sucedió. No solo una vez, sino en 3 ocasiones distintas pasó, debido a que su recuperación fue muy lenta.
y su estadía en el hospital se prolongó mucho en ese lugar. Los médicos le daban muy pocas esperanzas. Las enfermeras le habían dicho a mis padres que en el mejor de los casos a lo mejor no podría volver a caminar y que tal vez debían amputarle el pie a mi hermana. En ese momento mi hermanita tenía apenas 12 años. Yo debí quedarme con ella debido a que no podía ir sola al baño y por tanto debía quedarme con ella cuando podía. Y no estaba en la escuela. Me sucedió que en el pabellón donde se encontraba había varios niños más con ella. Y había una silla y una especie de sillón que yo a veces usaba para dormir en las noches, que fueron 3 en distintas ocasiones. En una ocasión que estuve durmiendo ahí, sentí que alguien se sentaba en mi regazo y en 2 ocasiones más pude ver que era un niño muy pequeño, de no más de 3 o 4 años, tal vez. Tenía el cabello rubio, traía una remera roja y un pantalón azul. Nunca lo había visto en aquel pabellón, ni siquiera lo había cruzado por ahí, en algún lugar, como en el pasillo o en el comedor. Pensé que tal vez era el hermanito de alguno de los otros niños que estaba internado. Lo consulté con los médicos y con las enfermeras y ninguno supo qué responderme. Solo una enfermera de las más antiguas me dijo que era un niño que solía aparecerse por ese pabellón, pero que ya hacía más de 5 años que había fallecido ahí y que no era la primera vez que se le aparecía a alguien, pero le llamaba la atención porque jamás había hecho lo que me había hecho a mí de sentarse con alguien. Estuve trabajando en el Seguro Social como guardia de seguridad de 24/24 en turno. En las noches me podía dormir un rato y para esto pues me metí al consultorio de curaciones. Siempre me pasó algo muy raro ahí. Me quedaba en una camilla y cuando me dormía muy profundamente me movían para despertarme y me hablaban al oído como un susurro. No alcanzaba a distinguir bien qué me decían, ya que me despertaba toda friqueada, la verdad, por no saber qué me había pasado. Tiempo después me enteré que en ese cuarto había fallecido una niña. No sé si ella era la que me cuidaba y no quería a lo mejor que me perdiera durmiendo para que no me pasara nada. Prefiero pensar que era ella. Soy embalsamadora y en una guardia mis compañeros, que solo éramos 3, el velador, el chofer y yo, nos quedamos en la capilla. Eran cerca de las 3 de la mañana, cuando en el segundo piso se escucha cómo caminaban personas. Claramente se escuchaban los pasos. La funeraria ya es bastante vieja y todo hace eco. Un día recibimos un cuerpo y el cuerpo se entregaría hasta el día siguiente porque la familia no solucionaba lo del traslado, por lo que el cuerpo pasó la noche ahí. Durante la guardia nos fuimos a tomar un café en la oficina y de camino a esta claramente se escuchaba como una persona tosía desesperadamente. No pudimos con la curiosidad y subimos a revisar y absolutamente todo estaba igual. El cuerpo aún en la plancha. A veces también
escuchamos llantos de bebé. Y cuando llega un cuerpo, sobre todo cuando son de niños, puedo sentir claramente que el ambiente cambia. Todo se siente más pesado.